siempre un placer, un gusto, ya saben que los admiro mucho y hoy vamos a compartir un poco acerca del tema de seguridad en rutas y precaución sobre todo. Que es un tema que a veces damos por sentado cuando salimos, que el otro sabe o que tú crees crees que sabes cómo reaccionar ante una eventualidad, pero cuando llega, de repente se nos puede nublar un poco. Crees que nunca te va a pasar, ¿no? Y siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez, efectivamente. Entonces, Dani, ¿podemos comenzar contigo? Claro. ¿O pasamos la bola al No, líder? está bien, no hay bronca. ¿Qué es para ti la seguridad y la precaución en ruta? ¿Qué podrías decirnos en tu experiencia? Hijo, pues yo creo que es parte fundamental, ¿no? De lo que conlleva la actividad, porque, pues bueno, a lo mejor puedes tener el vehículo en óptimas condiciones, puedes tener todo el equipamiento necesario, pero si realmente no sigues lo básico, que es la seguridad en cuanto a la ruta, pues no sirve de nada, ¿no? Porque al final, pues, la mayoría de los que lo practican lo hacen como hobby, ¿no? Es su tiempo de esparcimiento, ¿no? No creo que nadie lo haga a la fuerza. A lo mejor alguna que otra esposa, pero bueno, no es obligatorio. Es correcto. Sí. Entonces, pues, yo sí estoy esperando que me paguen ya algún día por hacer esto, pero bueno. Pero lo haces con gusto. Entonces sí es importante, ¿no? Nos queremos pasar bien y pues queremos que todos regresemos sanos y salvos, ¿no? Entonces, ¿qué es para mí la seguridad? Pues el tener esa sensación, o al menos esa sensación de decir, pues, ¿sabes qué? Estoy tranquilo en la ruta, sé que cualquier cosa que llegue a pasar se puede llegar a manejar. Digo, nunca vamos a tener el control total de lo que pase, pero al menos estar preparados o tener las precauciones necesarias. Y saber que algo puede pasar en cualquier momento a cualquiera. Por supuesto. Nuestro líder de ruta, de pues TGO. La seguridad es algo que normalmente es fácil dejarse a un lado porque, como habíamos dicho, siempre vas con la esperanza de que no tengas ningún problema, pero esa esperanza no significa que no lo vayas a tener y por lo tanto siempre tienes que ir preparado. Y no nada más preparado, digamos, con todo el gear, sino también con la práctica, con el conocimiento, con la planeación de la ruta, con todo. Hay muchas cosas, incluso con efectivos durante la ruta, ¿no? Nunca debes ir sin dinero, por ejemplo, etcétera. Hay tantos detalles que hay que tener siempre en cuenta que es fácil pasarlos por alto, pero son todos muy importantes. Ok, pues en mi caso lo que creo que me gustaría compartir en el tema de seguridad y precaución, creo que es tomar un poco de conciencia en cada ruta, porque aun cuando no te ocurra algo, creo que puedes tomar nota de lo que puedes llevar o buscar prevenir en la siguiente, ¿no? Para mí algo muy claro siempre en las rutas es que todo puede pasar, pero al mismo tiempo creo que hay que estar tranquilo, calmado. Si ya te atascaste, no vas a ir a ningún lado, ¿no? O sea, ¿cuál es la prisa de querer mover componentes rápido, ¿no? Me pasó alguna vez que me atasqué y por decir, sí sale con low, sí sale con high, etcétera, me atasqué más. Entonces, por no bajarme a revisar la situación, o sea, si ya no estaba avanzando, creo que lo ideal, y eso es lo que decía, ¿no? Tomar conciencia de lo que te va pasando para que puedas, incluirlo o integrarlo en tu experiencia y que la próxima vez que estés en una situación o veas a alguien de tu caravana estar en una situación comprometida, lo primero es, a ver, pausa, detengan todo, ¿no? Paren las prensas. Veamos, analicemos la situación en conjunto o en lo particular si vas solo, que sabemos que no se debe hacer. Reunión de pilotos, eso es muy importante, porque a veces en las caravanas se junta todos los pasajeros, los copilotos, y entonces todos quieren opinar y nos ha pasado, ¿te acuerdas? En alguna donde la esposa se ponía a gritar, hagan esto o hagan el otro, y digo, no porque no sepa, o no quiera decir que no sabe la señora, pero abona más que si vamos a escuchar a la señora y hacerle caso, pues está bien, o sea, que nos aporte, ¿no? Pero creo que primero pilotos, que son los que van a hacer la maniobra, de ahí elegir qué plan se va a seguir y escucharlo y llevarlo a cabo hasta que deje de funcionar, ¿no? A lo mejor nos tocó alguna vez el tema de que estaba un tubo de los de alguna comunidad. Sabemos que hay
grupos y vehículos que pasan esos tubos y los rompen. Precisamente por eso, en aquella ocasión, lo que hicimos, llegamos en caravana en una cañada, nos topamos con el tubo, pero lo que hicimos fue reunión de pilotos, empezamos a colocar piedras para nivelar los dos lados del tubo, colocar piedras y troncos debajo por si tuviéramos que digamos pisarlo. Entonces lo que hicimos fue como un tipo de puente con los tubos para poder pasarlo, rampas, sí. Rampas con puente para poder pasarlo con el peso de los vehículos, pasar una llanta a la vez para que no recargáramos todo el peso en el tubo. Entonces lo que hacía era que llegaba la piedra, la llanta recargaba un poco en los troncos y entonces ya brincaba al otro lado de las piedras. Pero eso, o sea, les estoy hablando rápido, pero al final pues fueron horas de estar cargando piedras, de estar moviendo y cada que pasaba un vehículo teníamos que spotearlo entre todos para ver sus 4 esquinas, a dónde se iba a ir, dónde se estaba inclinando y estar monitoreando cada paso en cada momento, ¿no? La seguridad siempre toma mucho tiempo y es lo que hace que la gente se desespere y la pase por alto, ¿no? Y se quiera Hemos precipitar. tenido muchos casos así, por ejemplo, ¿te acuerdas, Dani, cuando rescatamos una camioneta con la eslinga cinética, la sujetamos de los ganchos que tenía de fábrica la camioneta? No me acuerdo. Esperando que se comportaran como los ganchos de cualquier Wrangler, pero no fue así. Le dimos un tirón y en el segundo tirón el gancho de la camioneta se rompió y fue tanta la energía que perforó mi mofle, casi sale del otro lado, rompió toda la parte de adentro del silenciador, se quedó adentro del silenciador y otra de las piezas que salió volando por encima voló fácilmente más de 100 metros. Entonces, incluso la eslinga, ¿no? Le pegó a la defensa. La y lo eslinga dobló. pegó a la defensa y abolló la defensa, la dejó como si hubiera tenido un impacto de otro vehículo, ¿no? Entonces fue el mofle, la defensa y otra pieza que no le pegó a nadie, que afortunadamente se fue muy lejos. Entonces si hubiera habido una persona cerca, hubiéramos tenido algo que lamentar. Y lo que pasó ahí, y reconozco por ejemplo mi responsabilidad, es que nos precipitamos, ya teníamos tiempo, queríamos apurarnos, parecía muy fácil y dijimos rápido, en 2 jalones sale, y ahí fue cuando tuvimos un problema. Y no es la primera vez. ¿Te acuerdas cuando nos tocó con una Homer también? El gancho se rompió, perforó el parabrisas de la Homer también cuando lo íbamos remolcando, y afortunadamente no le pegó a nadie. Pero siempre... Sí, le pegó en el parabrisas, ¿no? En el parabrisas, pero no a ninguna persona, sí, pues. Sí. Entonces, pues ha habido varios close calls que hemos librado, pero eso nos va dando la experiencia para hoy poder decir que el tema de seguridad no es algo menor, es algo que siempre hay que tener en la agenda. Y no nada más está el tema de seguridad en las maniobras, sino también el tema de seguridad en las rutas, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos platicar? Yo creo que pues ya casi podemos contar con todos los dedos las veces que hemos, por ejemplo, encontrado gente armada que nos han amenazado con armas, que nos han cerrado los pasos, etcétera, ¿no? Siempre hay incidentes. En ese caso, Gabriel, sí hay que aclarar a quienes nos están viendo y escuchando que tratando de entender, no aceptamos ninguna clase de violencia, ¿no? Estamos en pro de la paz. Pero tratando de entender las comunidades y las personas que nos recibieron con armas y hasta ese momento de manera agresiva, nos explican, ya después de que aclaramos de que estamos paseando, que solo estamos usando caminos de conexión, nos dicen, es que la semana pasada nos robaron maquinaria y venían en unas camionetas como las de ustedes. Quiero pensar que 4x4 o llantas todoterreno, etcétera, ¿no? Entonces, o es que vienen los de los racers, bueno, no dicen los racers, sino los de los carritos, con su escándalo, y vienen borrachos, y vienen molestando aquí a la comunidad, y a mi señora la espantaron, etcétera. Entonces, no estoy diciendo que todos, pero por un incidente que ocurra en una comunidad, el próximo que pase, obviamente se lo van a querer cobrar. Entonces, a veces no somos nosotros directamente los que hacemos las cosas, pero ellos no ven quién se las hizo, sino quién se las pague. Es correcto. ¿No? Entonces, como dices, sí hay que tener cuidado también en las formas. Lo que siempre hemos platicado en rutas. Cuando pasen por una comunidad o por un camino, recuerden que todo territorio tiene dueño. Aún así sea una vía federal, un derecho de vía federal o
o un paso o de tienen a alguien servidumbre. que se cree el dueño. No, al déjalo final así, tiene dueño y perfectamente a lo mejor, como dices, no es un alguien, pero es de la comunidad. Y como ese camino lo usa la comunidad tal, sí, ellos sea están, propiedad federal, ellos están, están con la idea de que solo ellos pueden usar ese camino. Y a veces te lo cierran o lo rascan incluso. ¿Recuerdas que nos hemos encontrado zanjas? Pero cuando tú llegas en el primer acercamiento con alguien de la comunidad y llegas con el ímpetu de es que es derecho de vía y mis derechos y la constitución y todo, ¿sabes cómo te van a recibir? Tú llegas queriendo imponer tus condiciones, ¿no? Y a veces hay que tener ese tacto o esa habilidad para comunicarse, de decir buenas tardes, porque incluso hasta eso, ¿no? Pasas junto a alguien que está en su casa trabajando en una comunidad, incluso el asentir con la cabeza con el ánimo de saludar, sonreír, o levantar la mano o una sonrisa, eso para ellos también, o sea, imaginemos nosotros, ¿no? Si estás en tu cochera o estás enfrente de tu casa, en tu banqueta barriendo, y pasa alguien que nunca has visto en un vehículo muy llamativo por dimensiones, y se te queda viendo, tú mismo te vas a sentir inseguro, ¿no? Te puedes sentir inseguro. Pero en las comunidades, sabiendo que les han robado y sabiendo que se meten personas con otras intenciones, sí. pues a lo mejor ahí están a una llamada, incluso luego los radios, ¿no? Sí, ya están bien equipados. Con un radio le hablan al del final de la calle y ese te está esperando armado, porque ya fuiste con una actitud que representa una amenaza, por lo menos visualmente, para alguien que no tiene idea, te vuelves una amenaza y van a reaccionar de manera violenta. Entonces sí, el tema de seguridad, como dices, no solo es en los atasques, en las maniobras y la recuperación de vehículos, ¿no? Sino en tu actitud, en la forma en cómo lo resuelves. Y todo siempre se resume a haberlo planeado, a tener el tiempo, tener la experiencia, tener la calma, ¿no? Si llegas, sí, güey, ya me quiero ir, ¿no? Te vas a también meter en un problema, tienes que dedicarle el tiempo y demás, ¿no? Huir no siempre es la mejor opción, pero... Sí, tenemos historias donde... Sí, ya vienen los pobladores, mejor me pelo. Y ching, ya se volteó, ya se acostó. Y entonces ahí ya no puedes decir, ay, no, vengo en paz. Porque te quisiste pelar, te quisiste escabullir. Termina volteado, y le van machetazos. A mí también me han sacado el machete, me dijeron que habían estado robándose ganado. Y entonces... Sí, una cabra no cabe tan cómoda en un jeep. Entonces pensaron que me podía subir las cabras al jeep, o no sé qué pensaron. Pero ellos... siempre hay temas. Sí, no van a distinguir. A ti te cortaron cartucho con una pistola. Sí. A nosotros nos recibieron un día en un lugar con escopetas de huehues, ¿te acuerdas? También. Y en otro ese día lado, nos costó creo que 100 pesos o cuánto por vehículo. Sí, o sea, al final no fue nada. Pero mientras te están cateando el vehículo y como dices, exacto, tienes derecho a entrar a mi vehículo o no, y no puedes empezar ahí a reclamar. Sí, porque tampoco es una autoridad, sí, o sea, como para... Pero ¿qué les dices? ¿En mi carro no te metes y complican la sus situación? terrenos. ¿O qué haces, no? Y más, la seguridad va más allá. ¿Vas tú armado o no? ¿Tienes derecho a portar esas armas o no? ¿Tienes miedo de que las encuentren cuando las revisan o no? ¿Salir mejor o no? O sea, hay muchas preguntas, ¿no? En otra ocasión también con armas largas, debajo de un cerro allá en otro lado, para no ir mencionando lugares, también los vimos venir desde lejos, ¿recuerdas? Y decidimos mejor esperarlos para platicar con ellos, porque sí consideramos pelarnos, ¿no? Entonces, pues han sido muchas veces, y yo creo que en resumen, todas las veces se resume primero a planear la ruta para que en la medida de lo posible no te pasa eso, investigarla, recabar la información o evitar, ¿no? En pasar cierta forma evitar poblaciones, evitar lugares, bajar por lugares diferentes. Gabriel, lo que dice Dani, al momento de que tú proyectas una ruta o haces un plan, ahí empiezas a ver qué comunidades, ya buscaste qué hay en las comunidades, porque incluso hasta las noticias, ¿no? Sí. ¿Qué noticias ha habido en los últimos meses? Sí. Te dice que sí hubo linchamientos o que sí hubo algún tipo de... Sí, hemos ido a comunidades donde investigamos antes que ha habido problemas entre los ejidatarios y que entre ellos se están peleando los terrenos y entonces ya ha habido muertos entre ellos. Sí, ya es zona caliente. Si sabes eso, por supuesto. Evítala. Puedes investigar si hay, no sé, elecciones. También es muy grave pasar por una localidad en tiempo de elecciones, sí, más en caravanas, porque se puede pensar cualquier cosa. Incluso nos pasó con los juguetes, ¿te acuerdas? Si la gente de la comunidad ha sido víctima de violencia o de inseguridad
recientemente por otras personas, porque también otros pueden grupos. confundirte, por otros grupos. Mil cosas que puedes ver, pero lo mejor, como dice Dani, es en la planeación evitar la población. Siempre. Que representa el mínimo riesgo. Casi de nunca pasar por preferencia poblaciones, vital. por más que sea vuelta, es parte del atractivo de la ruta, y luego siempre regresar por un lugar diferente al que subiste, siempre que sea posible, obviamente. Y Sí, bueno, porque ya con marcaste eso el paso de ida y te van a esperar te van a el esperar. regreso. Entonces, con esas simples precauciones ya vas bastante avanzado, ¿no? Y luego, Multiplicas la probabilidad con lo de que hemos éxito. dicho de la actitud, del tiempo y todo lo demás, ya tienes ahí, pues, más avanzado sobre ese tema. Y ahora, sobre los temas de seguridad en las maniobras, pues ahí no hay más que tener el equipo adecuado y tener la práctica adecuada, hacerlo con gente que ya lo haya hecho antes, las maniobras, o aprenderla de alguien que las haya hecho antes. Y si es la primera vez que las estás haciendo, pues obviamente mucho cuidado y sobre todo los parámetros de seguridad, ¿no? La gente debe de estar el largo de la eslinga lejos del lugar de la maniobra, ¿no? Haciendo un radio, un diámetro con la eslinga. Y a veces parece exagerado porque significa que alguien no puede estar en un costado de la maniobra sino como a 15 metros, ¿no? Y a la gente le parece demasiado lejos. Exagerado. Y parece una exageración y empiezan, no mames, ¿no? Sí, sí, Así, la eslinga es Es de de- 6 metros. Ujú, Pues si estás a 10 Seis- metros, de Ujú. preferencia, estás bien. exactamente. Sí, porque lo que dices hace rato, o sea, no es solo el alcance que tiene en sus metros lineales, sino la fuerza con la que puede salir disparada y puede, Sí. a lo mejor no te va a matar un golpe con una eslinga, pero de que te va a generar una lesión y si te pega en la cabeza Yo o creo en que sí alguna te puede parte matar, frontal, pero bueno, sí, no. sí. te Un puede mal dañar. golpe, por más despacio que sea, puede Un buen ser- golpe. ser Ahora fatal. sí que no Bien sabemos de acomodado. física, pero sí hemos visto reventar esas cosas y sin saber de física les podemos decir que es impresionantemente peligroso, muy muy rápido y muy pesado, un golpe demasiado fuerte. Entonces, pues no hay que estar retando al destino, No hay ¿no? que Tarde o exceder en la temprano. confianza. Y otras muchas medidas de seguridad más, como ponerle un peso a la eslinga cuando la estás usando, no pasar encima de la eslinga, eso lo ves todo el tiempo, ¿no? Sí, que la pisan. Si no te quieres quedar sin hijos, no debes no pisar la eslinga, etcétera, y usar equipo de buena calidad sobre todo, ¿no? Luego ahí hay unas eslingas con gancho que venden en no sé qué tienda que no Autoson. tienen que no tienen obviamente Partes las metálicas. especificaciones, tienen partes metálicas y todo eso pues es muy peligroso. Y no, y también yo creo que es importante, a ver, todo el mundo entiende que cuando hay una situación de, no sé, un vehículo atorado, todo el mundo quiere participar y la verdad es que se agradece, ¿no? El entusiasmo, la intención, ¿no? Pero en estos casos, mientras menos gente esté involucrada, es mejor. ¿En qué sentido? Siempre como mencionaba Hunter, siempre hay que escuchar a una sola voz, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser el que tenga más experiencia o el que a lo mejor esté más capacitado, uno nunca lo sabe, ¿no? O el que dio el plan más sensato. El ¿no? plan más sensato, ¿no? Muchas En ese veces momento. te vas por lo más complicado y con una cosa más sencilla sale, ¿no? Y mientras menos gente esté en el área de acción, es más fácil más prevenir, seguro. es más seguro y es más fácil prevenir un accidente, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente que está nada más de espectadora, porque pues eso es muy típico, ¿no? Que Voy ya a se grabar. atascó el vehículo, voy a grabar, ¿no? Ok, bueno, puedes grabar, pero pues, pónganse de este lado, donde También a lo mejor de menos zona riesgo, segura. zona segura. Y tú también te quitas un peso de encima, ¿no? Porque ya no estás nada más enfocándote en cuidar a las personas que están ahí, sino que ya te puedes enfocar más en la maniobra. Y volvemos al punto de que puedes hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? O sea, más pensantes, digámoslo así. Obviamente, la mayoría de aquí lo hemos aprendido pues a base de errores, ¿no? Nos gustaría decir que fue todo a base teórico, pero pues no. No, es que no hay una escuela de 4x4, No, tienes entonces- que equivocarte. Por... A- Sí digo, la hay. Ahí están, por ejemplo, a lo mejor alguien que nos está viendo nos puede decir, hijo, es que eso de pues, ir al pueblo y buscarle y pedir permiso. Vayan ok. con Bosco. Las rutas pagadas, Bosco's Camp. Boscos Camps, o por ejemplo las Mario clínicas, Esparza, rutas todoterreno. las clínicas pagadas, DG 4x4 también son buenos. TGO también. Creo que va. Aquí creo- hasta aquí lo hemos creo dicho que no lo 100 iban a veces. mencionar. Creo que va a innovar con eso de las clínicas, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? O sea, si tú vas a una ruta pagada, tú ya no te preocupas por el hecho de que si pidieron permiso o no para pasar por el terreno, si hay que pagar un tipo de cuota. No deberías, no deberías, pero... Bueno, pues, no se Por debería. eso no di debería. esa lista. Yo he ido con ellos y ellos son Digo, muy profesionales. no son infalibles, pero te puedes ahorrar eso, ¿no? O por ejemplo, igual, Minimizas. los minimizas riesgos. y puedes ir aprendiendo, ¿no? A lo mejor cuando tú vas a una ruta pagada y te atascas, está el grupo de staff que te va ayudando. No es que ellos hagan todo, pero te van indicando qué hacer y tú vas adquiriendo experiencia. Pero también eso, ahorita que lo dices, Dani,
sí nos ofrecen las rutas pagadas, incluso TGO. TGO te dice, yo te llevo y te traigo, ¿no? Te llevo, paseas, le das de comer a tu Instagram y te regreso sano y salvo. Pero también es bueno que aunque vayas a una ruta pagada, si hay que hacer alguna maniobra, entiendas que eres parte de la caravana, ¿no? Si estás pagando, pero si se trata de acarrear piedras, yo pagué, yo no voy a acarrear, bueno, no te preocupes. Estás pagando una experiencia. Lo que tú no hagas, lo vamos a tener que hacer nosotros, pero nos va a llevar más tiempo. No estás pagando un cargador, estás pagando una No, sí experiencia. estás pagando un cargador, porque si yo estoy pagando un servicio, tú quieres que pase por ahí, pues tú dime cómo paso, porque yo no tengo idea. Entonces a lo que voy es, o sea, me ha tocado mucho en rutas pagadas que hay personas que dicen, yo ya pagué y a mí me cruzas y tú dime por dónde paso. ¿Qué pasa cuando hemos ido nosotros a rutas pagadas? Si hay una Terminamos siendo situación, no es, Terminamos siendo staff. no es que seamos staff, sino que nos involucramos en la caravana como debe ser. Porque vamos a entrar todos y todos tenemos que participar. Y si se trata de acarrear piedras, es lo que quería decir, en lugar de que nos tardemos 4 horas con el staff de la caravana, del grupo, pues a lo mejor lo podemos hacer en hora y media si acarreamos todos, ¿no? Entonces nos conviene. Claro. Si yo tengo cerca al que se atascó, pero yo soy un cliente, lo importante es, no voy a esperar a que el líder o la barredora meta el coche del staff hasta donde estamos. A veces es inaccesible. A veces el staff también te dice, oye, traes winch, ayúdanos a enfilarte para que hagamos una extracción más rápida que nos va a beneficiar en la hora de salida de la ruta. Podemos salir con luz. Entonces son ese tipo de cosas que en lo personal yo creo que aunque vayas a una ruta pagada, te involucres sabiendo que eres parte de un grupo, ¿no? Así o sea, es. muchos le llaman familia, comunidad, etcétera, pero hay que entender que todos entramos y todos salimos, pero si trabajamos El en 4x4 equipo, ¿no? siempre es una familia. Siempre. Así es, entonces creo que sí el tema en el caso de las recuperaciones, lo hemos dicho también acá, prueben su winch antes de salir. Ya Todo. nos pasó que tendrás el mejor Warn Xeon Platinum con control inalámbrico y no metiste el control a la bolsa, ¿no? O ese día no funciona. O ese día El te taller conectaron XXX mal, no lo conectó mal. o tú no mismo lo conectó quisiste bien. hacer la instalación de tu winch porque era rojo con rojo, negro con negro, pero algo no ocurrió como debería. Así Y es. justo cuando estás en medio de la duna, te das cuenta que no jala tu winch. Ujú. Entonces, prueben su equipo, conózcanlo. A lo mejor van a decir, es que yo vivo en un departamento, en una urbe, donde no puedo ir a probar mi gear. Vayan a Bueno, Costco. vayan a Costco, hacer rutas, a jalar carritos con su Sí. winch, ¿no? No, la verdad es que incluso hasta en internet puedes ver, o sea, checa el modelo de tu equipo, checa la marca y en internet hay mucha información, incluso te van dando el paso a paso de cómo opera tu artículo, tu accesorio. Sí, ejemplos. Y te vas familiarizando, no lo vas a usar porque tal vez no tengas la oportunidad o el tiempo, porque eres el presidente de la República de los Cocos y entonces vives en un penthouse y lo que sea. Bueno, pero por lo menos cuando estés ya en la situación, tienes nociones de qué va primero, cómo se jala, cómo se acciona, cuál es el clutch, por qué es importante evitar las partes móviles o las metálicas, qué tipo de línea llevas, cómo se tiene que guardar la línea, ¿no? Sí, es Entonces, correcto. algunos tips, de preferencia las líneas metálicas y las sintéticas también, se guardan mejor si tienen resistencia. La resistencia de tu mano no es la misma de la... Ya nos están haciendo ojitos por ahí. Ya nos van a pagar aquí. Ya nos quieren correr Ya se del nos estudio. acabó la hora. Les decía, la resistencia de tu mano no es la misma que si lo anclas a otro vehículo, ¿no? Entonces, para guardar una línea de winch en orden, o sea, haciendo que no se encime, esto ¿qué va a evitar? Que cuando la uses con otro vehículo, si la guardaste con la mano, se empieza a apretar de más porque no tenía la resistencia, Es correcto. se puede atorar, entonces tú estás sacando línea y como ya se atoró, brinca y entonces Ahora va en reversa. el tambor y el control está sacando, pero la línea se está metiendo. Es correcto. Significa que ya se Ya se dobló. Ya se hay apretó algo ahí, ahí ¿no? mal. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, Hay que usar guantes y etcétera. guantes, la línea el radio de seguridad, ¿no? El diámetro de seguridad, Diámetro el área de seguridad, hay que colocarle planear peso. ¿De cuando qué tipo estás- va a ser tu ruta? Para ver qué vas a llevar, con quiénes vas, a dónde vas. Puedes llevar a tu ruta armas o no, puedes llevar a tu ruta... Híjole, el tema de las armas, no sé. Puedes llevar a tu ruta alcohol o no. Es responsabilidad de cada quien. Y de lo depende que mucho vaya a también ser, del ¿no? país. O sea, hay El países país, donde el puedes. lugar y todo. Por ejemplo, hay quien no sabe que supuestamente en ningún parque nacional puedes llevar alcohol.
por ejemplo, ¿no? Y todos los parques ¿En México? nacionales empiezan a 3.600 metros de altura en las montañas, ¿no? Entonces, ¿No en puedes teoría, llevar alcohol? ni animales. Ni animales. En teoría Ni no volar deberías drones. llevarlos, Ni ¿no? chihuahuas. Claro que cada quien Eso va a es el decidir condom. eso, pero dentro de ese cada Que quien, sepan. todos tienen que planear hasta dónde, cuánto es bueno, cuánto es sano, si sí o si no, y quién va a hacer esto y el otro, ¿no? También hemos tenido algunos incidentes tristísimos ahí que tienen que ver con eso. Entonces hay que planearlo, hay que saber que hay consecuencias de las cosas y ver qué es lo que vas a hacer. No, y el tema de los animales, justo la vez que platicamos de los animales, o sea, hay que entender que los animales domésticos, precisamente que están acostumbrados a caza y que su dinámica, por mucho instinto que tengan, no es la misma que un animal salvaje. Justo estábamos en esa charla y llega una perrita que la mordió, picó, Unas lastimó hormigas. un hormiguero, ¿no? Se fue a meter al hormiguero. Y la pobre perrita estaba gritando, estaba ladrando, estaba quejando de manera muy dolorosa, incluso al escucharla. Entonces hay que considerar eso. Si vas a llevar un animal, que te lleves a lo mejor alguna pomada o algo que le pueda aliviar. No vas a llegar rápido Sí, al hospital, etcétera. pero que por lo menos Yo- le ayude a esos temas, ¿no? O he O la visto otra rutas es que en- los perros, bueno, los animales en general, pues se manejan o nos manejamos, como los seres humanos también, por instinto. Entonces nos ha tocado que el del Jeep A llevaba un perro, el del Jeep D llevaba otro, Exactamente. y todo el mundo decimos, está bien educado, me hace caso, pero es instinto. Sí. Si hasta los que domestican, bueno, no se dice domestican, los que ¿Entrenan? entrenan Ujú. leones en circos, que se dedican a eso, un buen día el tigre percibió algún No estaba de aroma buenas. y desconoce al dueño. Entonces, de verdad, o sea, yo lo digo como una persona que quiere a los animales, que a veces hay que considerar ese tipo de cosas. Si voy a llevar a mi mascota a la naturaleza, lo amarro. Si lo voy a soltar, debo saber que está expuesto Y responsabilizarte de lo y que pasa. responsabilizarte, ¿no? Porque a veces Sí, pues yo también o sea, hemos tenido rutas en entre donde animales, entre la misma gente, entonces un hay que perro ser ya muy mató a otro, consciente. lo hemos visto, El ¿no? perro, sí, exactamente. Y son cosas que no nos gusta ver, más si es una ruta familiar donde llevan niños y el Por hecho eso de decía, presenciarlo. ¿qué tipo de ruta es para saber qué vas a llevar? No Sí. puedes llevar todo a toda la ruta. No, y aunque sepas qué tipo de ruta, nunca vas a llevar todo lo que necesites. Entonces, Se va a ir ampliando eso. No, y eso como hemos mencionado en otros podcasts, o sea, conforme te van pasando la experiencia, pues vas cargando, ¿no? Recuerdo que ese día de la pomada del perro, a la siguiente ruta, el dueño ya iba un poco más preparado para cualquier contingencia que hubiera, ¿no? Pero sí, creo que los tres vamos a lo mismo, ¿no? O sea, que la planeación es importante. Desde ahí vamos viendo cómo se puede ir desenvolviendo la ruta, cuáles son las condiciones a lo mejor a las que te puedes enfrentar, tanto Las de flora, probabilidades. fauna, clima, personas, no sé cómo se dice, condición social, de cómo está Sí, todo. el Sí, ambiente. socioeconómico, todo. Entonces siempre es importante, y como se los hemos dicho en todos los podcasts, es importante que se tomen el tiempo, ¿no? Así como se toman el tiempo para checar que su vehículo esté en óptimas condiciones, así como se toman el tiempo para checar el gear y que no les falten cosas, tómense el tiempo para para analizar... llevar las chelas. Sí, para llevar la chela. Tómense el tiempo para analizar su ruta. Actualmente, y con la tecnología, es muy fácil meterse a internet, investigar, como decía... No hay en México no hay departamentos de bomberos para la intemperie, en los pueblos pequeños no hay. Me acuerdo que en nuestra inocencia alguna vez cuando se incendió una Homer, ¿te acuerdas? Fuimos a buscar a alguien que nos ayudara en el pueblo pensando que iba a haber una especie de departamento de bueno. emergencias, obviamente. Oye, Estás en Suiza, allá han ¿dónde de estar diciendo, diantres? ese idiota, mira, ajá. Sí. Pero exactamente, no había nadie que nos ayudara. Y la policía incluso corrió cuando los encontramos, se dio a la fuga, se Sí, fue. sí. Entonces, no te tienes más que a ti mismo. Ese día, por ejemplo, hablando de seguridad, se nos acabaron todos los extintores, que no eran muchos. Todos éramos dos que llevábamos extintor. Exactamente. Y extintor de coche que es de como Sí, el de 2 kilos. Entonces, después de utilizar los extintores, usamos todas las bebidas que llevamos. Y después de todo eso, todavía no se apagaba, usamos toda la tierra que había. Y al final, no sé, yo creo que La igual arena. nos va a estar viendo, oyendo el dueño y no ha de estar muy contento.
Pues esa creo que ya nunca se recuperó, o sea, fue una... Se quemaron todos los arneses y cables. Sí, No, entonces, supongo que la reparación fue muy costosa. siempre hay mucho riesgo. Entonces, por ejemplo, los extintores siempre cargados. Vigentes. Y no los extintores que traen los vehículos para ciudad no son suficientes, hay que traer más grandes, más cantidad. Un poco más grandes en la medida de lo posible. Que por lo menos cada vehículo traiga el suyo. O al menos 2, cabe uno en cada poste en un Wrangler muy bien. Entonces, ya es un exactamente. carro de bomberos, tú quieres todo. Es que esa es la situación, ¿qué llevas y qué no llevas? No, y aparte ayuda Llévese mucho. una pipa. También ayuda mucho el que cada quien se responsabilice de su propio vehículo, de sus acompañantes, de su propia seguridad, porque como lo mencionan, si todos llevaran su propio extintor, si a lo mejor se sale de control en un vehículo, tienes la reserva de que alguien más te puede apoyar, ¿no? Igual si no sé, todos llevan su eslinga y por azares del destino se revienta una, bueno, sabes que tienes un backup, ¿no? Es muy importante entonces siempre en las rutas y en este tema pensar no solo en ti, sino en los demás, ¿no? O sea, ¿qué voy a aportar yo que me va a ayudar a mí y aparte que va a apoyar a esta familia que tenemos o a este grupo que nos está acompañando, ¿no? O sea, a lo mejor no vas a llevar 2 baterías, ¿no? Pero venden arrancadores que son unas como tipo power bank. Son pequeños que te sirven por lo menos para arrancar un vehículo, ¿no? Que cargas hasta con USB y todo. Entonces, ese tipo de cosas, el tema que decíamos alguna vez con las llantas. Sí llevas una refacción, pero si tienes una ponchadura ligera de algún clavo o algo pequeño, puedes parcharla o puedes llenarle de estos kits que hay de goma. ¿Tienes el gato para subirlo? Que ¿Tienen los vidrios checar, de seguridad? checar que el gato que tienes, si ya subiste tu vehículo, todavía ayude a subirlo. Porque sí, llevas tu gato, pero tu vehículo tiene 5 pulgadas de suspensión, más llanta 35. Ya, o sea, tendrías que calzarlo con piedras o tabiques y aún así es inseguro. Entonces, todo ese tipo de cosas, revisen sus equipos, pruébenlos, familiarícense en la medida de las posibilidades, investiguen todo lo que puedan. Tómense el tiempo, ¿no? Yo alguna vez también metí debajo del carro cuando estaba levantado y en neutral, ¿no? ¿Tú te metiste? Me di cuenta hasta que ya salí, No vi que estaba... manches. Entonces, pero es lo que siempre hemos dicho, por hacer las cosas con Rápido. prisa, sin darle el tiempo a cada cosa, terminas haciendo tonterías. Afortunadamente el carro no se deslizó, obviamente. Sí, No, creo si que no, no estaríamos aquí. calzarlo, hay quien para cambiar la llanta le mete la misma llanta debajo del coche, porque por si se cae, porque a veces pasa también, O ¿no? metes un gato fijo. Meten mal el gato y entonces el vehículo se cae, ¿no? Una vez nos pasó con un gato de patín, con Juanpa. Estábamos, creo que rotándole las llantas o cambiándoselas para una ruta, y el gato de patín tiene pues el tubo, la palanca se gira a la izquierda y se gira a la derecha para fijarlo o bajarlo. Entonces, a la hora que él se estaba asomando, el gato se bajó. O sea, él se estaba asomando para ver sus frenos, no me acuerdo qué estaba haciendo. No, a la hora que yo lo que quería hacer era levantarlo más. Cuando agarro la palanca, el gato se baja. Entonces no estaba anclado el seguro del gato de patín, pero afortunadamente le habíamos puesto torres. Sí. En el peor escenario, peor escenario de una calamidad es que no estuviera una persona. El coche habría caído en su eje, en los discos, Sí, y sí. seguramente se habría dañado. Pero lo que dices, si en una de esas situaciones se combina con que hay una persona y el vehículo se cae de manera rápida y tan pesado que es, pues es muy difícil que alguien la pueda contar si Sí, se lo cae que un dicen, vehículo. hay que meter otra llanta, pero la gente normalmente no se da el tiempo. Dices, qué flojera otra llanta, no, ya mejor así. Sí, eso es lo que hacen. Y ahí Le meten la es llanta donde al está el chasis. diablo, en esos detalles. Le meten la llanta al chasis, en los largueros del chasis o en la parte del costado del vehículo, para que si cae, pues por lo menos le amortigüe esa parte, ¿no? Pero en ese sentido, alguien tiene que quitar su llanta para ponerla ahí. No, pues se supone que es al que estás quitando. O alguien más, depende de cómo esté la situación. Normalmente eso no se quiere hacer en la ruta porque nadie quiere ese esfuerzo o tiempo adicional. Un high Nunca lift hay también, que obviar el uso ese del high tiempo. lift. Siempre hay que dar el tiempo necesario a cualquier maniobra por seguridad. Si ustedes tienen un high lift y normalmente los traemos en el exterior del vehículo,
tengan la precaución de llevarse su aflojatodo, ¿no? Dicen que la duct tape, la cinta esta gris de ductos, y el WD-40 te van a sacar de la mayoría de las situaciones. Porque si se mueve, ponle la gris. Y si está fijo Si y no se se mueve. tendría que mover, usa tu WD-40. Entonces, ¿El high lift qué tal regresa? el high lift necesitaría estar lubricado, pero como los traemos o en el cofre o en la cajuela o en la defensa, Viene lleno de lodo. entre el sol, la lluvia, el polvo, etcétera, el mecanismo se endurece, ¿no? Se oxida, se traba. Entonces, venden el kit incluso del high lift para que se lo cambies tú, no es muy costoso y es muy intuitivo y lo mismo, búsquenlo en internet y ahí ven cómo cambiárselo. Pero por lo menos mantenerlo lubricado antes de ir a ruta. Si no te vas a llevar la botella Y de la saberlo afloja usar, todo, porque ¿quién no ha noqueado el high lift también? ¿no? sí, Entonces, y aun cuando lo sabes usar en su operación, que tiene un seguro para arriba y un seguro para abajo, y entonces tienes que liberar los pines con la palanca, aún así hay quienes en arena lo quieren poner para que suba el vehículo. En la arena la superficie nada más es en tierra. suave. Entonces apenas veía con Bosquín precisamente que en la arena utilizaron un tapete y una pala. Entonces al tener el tapete y la pala, el high lift evitaba de cierta manera que se sumiera. Venden en algunas bases incluso específicamente para los gatos que los ayudan a anclarse en lodo, en tierra suelta, etcétera. Entonces, pues sí son cosas que hay que considerar y estar preparados. Así es la base. Exactamente. Descríbesela a los que están escuchando. Si no quieren comprar la base, pueden usar los tapetes, funcionan de igual manera, pero bueno, si se quieren ver más fresitas, aquí está la base. ¿Cómo es la base, Dani? A ver. Pues, ¿qué hace la base? Básicamente distribuye la fuerza, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una situación de lodo o arena, esta es la superficie que normalmente ocupa el gato high lift, la base del gato high lift, y como se fijan, la fuerza se distribuye de esta parte a esta parte. Entonces, eso ayuda a que se hunda menos. Y A eso ver. evita accidentes también. Préstamela. Para los que están escuchando, la base del high lift para off-road es un tipo plato, superficie cuadrada, que en uno de los lados tiene picos, como para escarbar un poco, también para emparejar la superficie. Es una superficie, diría que por lo menos del doble del área de la base del high lift. Sí, no, Es como que más del doble. En este cuadrado tiene justamente en dos niveles. La superficie más alta es donde van a sentar la base del high lift y la superficie más baja tiene refuerzos y es la que ocupa mayor área para asentar. Entonces se vuelve como como ampliar la huella del high lift y entonces por su constitución de plástico duro no es tan pesada, pero a la vez sí es resistente. Entonces es lo que hace, para quienes no la están viendo en YouTube, tendrían que estarlo viendo porque estamos en el siglo 24 y medio y pues, pero quienes les guste el podcast o el formato de escuchar, también ya se las describimos. En la parte de abajo tiene como unos rombos en relieve, Sí, es rugoso. como piquitos, que permiten que también pues La asiente fricción mejor. sea mayor, no sé. asiente mejor. Entonces esa es la base del high lift. Hay muchas, si no ya saben, una piedra, un tapete con una pala, algo que les amplíe la superficie de contacto del high lift de manera firme, pero que también evite que se suma. Y que Porque se- recuerden que se que deslice, que los alexe. vehículos 4x4, todoterreno, Pesan son mucho. más de 1 tonelada, Son muy pesados. en algunos casos hasta 3 toneladas, y pues imaginen el peso, aunque no va a cargar todo el peso el high lift, pero una fracción de ese peso sigue siendo demasiado, ¿no? Así es. No, y existen, de verdad, N cantidad de tutoriales de todos colores y sabores. De que podcast. De podcast, para que ustedes se den una idea, o sea, en lo personal yo no había usado un gato high lift en mucho tiempo, o sea, yo aprendí a usarlo recientemente. Y así lo hice, compré el gato, me metí a YouTube, vi un video, hice la prueba en mi garage con mi vehículo. Y vas aprendiendo cosas, ¿no? Y te ayuda, como lo he dicho en otros podcasts igualmente. O sea, si tienen la oportunidad o el tiempo de probarlo desde antes, o hacer una maniobra similar, Una simulación. nada más de prueba, una simulación, háganlo, porque sí les va a servir de mucho y ya cuando estén en la hora del problema, De la necesidad. no van a batallar tanto. Así es. Pues nada más, tengamos todo ese tiempo y toda esa dedicación a la seguridad. Ahorita que dices eso del high lift, Dani, qué bueno que te familiarices porque hay quienes también... El high lift, para empezar, se tiene que colocar en partes fijas y metálicas.
porque hay quienes se lo ponen al estribo de plástico y entonces pues O no. una al estribo de lámina, o sea, es igual. O sea, no- Entonces, de preferencia al rock slider o a la defensa metálica o a los puntos de anclaje, traten de echar a andar el sentido común también en ese tipo de situaciones. Recordemos que el high lift incluso puede ser como un tipo de winch, ¿no? Un alacate. Pero esa es otra historia y Y yo pues creo que esto es de muchos de los que seguridad. nos escuchan en donde sea que estén han de tener tantas aventuras y tantas experiencias también. Nunca estamos diciendo que somos los que sabemos todas y ojalá pues participen de alguna manera. Seguramente va a haber maneras en las que pueden participar, comentar y enriquecer esto que estamos platicando. Sí, es de lo que se trata, de compartir la experiencia, porque todos en algún momento fuimos primerizos en ciertas cosas y lo seguimos siendo en otras. Así es. Y pues buscamos, es lo que les estamos diciendo, busquen la información y si la pueden compartir los que ya lo experimentaron, pues van a ayudar y van a motivar, incluso a inspirar, como nos pasó en algún momento a todos, a otros, ¿no? Entonces, mira, estoy viendo que la base del high lift trae un hoyo en el centro. ¿Para qué es ese hoyo? En algunos casos lo que hacen es que se pone al high lift, a la escalera llamada, se le mete un tornillo pasado y entonces pueden llevarlo fijo en el high lift para que no lo anden cargando y esté donde realmente lo van a necesitar. Ahora, otro de los beneficios de esto es que les sirve de calza. Lo que decía Gabriel, si lo dejan en neutral, le ponen esto en la llanta y entonces obviamente no lo va a frenar, pero va a evitar que se pueda encarrerar de alguna forma si es que está comprometida la bajada o no. Te sirve el freno de mano, como ya nos ha pasado. Pero bueno, esa es nuestra experiencia. Compártanos la suya. Gabriel, ¿algo más que...? No, nada más, creo que hemos comentado muchas de las cosas que pueden pasar y no terminaríamos si platicamos en detalle cada experiencia, ¿no? Entonces, cuiden a sus chihuahuas. A sus perros, lleven el botequín siempre. Se De los digo por perros, de experiencia. humanos. Tienes también. Si tienen personas con alergias también. Si van a ir a alta montaña. También. Si llevan niños, Si y llevan van a la niños. nieve, no, que no se vayan de tenis, por favor. Y se los digo porque lo hemos hecho, ¿no? Y no termina Exactamente. ningún problema. Entonces, luego ahí están los niños con los pies morados, casi con hipotermia y todo lo demás. No puede ser. Entonces, pensemos en la seguridad. Un poquito, den Aparte de alta. todas las burradas que hemos hecho. Den de alta el sentido común, les va a servir. Va a ser el mejor aliado. O vean videos en YouTube de esos fails o de 10 cosas que no hacer en una ruta. También les va a servir. No, vean de éxito, porque los fails solo van a aprender a hacer güeyes. Solo perfeccionan eso. Y bueno, Dani. no olviden, suscríbanse. Chin. Es importante. Está bien, Hay que nadie aumentar te el dice rating. qué decir. Suscríbanse, denle like al video. Y bueno, aquí estamos para el siguiente podcast. Yo creo que vamos a empezar a leer los comentarios y vamos a hacer un video donde respondamos. ¿Qué les parece? Sí, me parece perfecto. Q&A, claro que sí. Q&A. Muchas gracias. Q&A. Vayan a su tienda Q&A. Ese es ella. Vámonos. Hola, buenas noches. Estamos en el podcast de We The Winch esta noche con Gabriel de TGO y con Dani de Adventurous Chihuahua, ¿verdad? Búsquenlo en Instagram. Hay que hacer famosos a esos Chihuahua mientras estén vivos porque no duran tanto. No es cierto, Y Dani. más con el trato que les doy. No es ¿Qué cierto, tal, la verdad es amigos? que... Muy buenas noches, un placer como siempre. Gracias, Héctor, por invitarnos. ¿Quién te invitó? Tú. Yo. Yo dejé abierto y pasó.